Buenas noches, mi nombre es Hernández Pérez Jorge Luis y soy alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la Facultad de Ingeniería. Y voy a explicar la infografía hecha por mi equipo y por mí, perteneciente a la materia de mecánica, al tema de vectores cartesianos. Mi equipo está conformado por Hernández Rosas Laura Estrella, Hernández Sánchez Fabiola Lisbeth y Huerta Carrera Martín Cristian. Empezamos con el primer tema que es un sistema de coordenadas derecha o derecho. Se dice que un sistema de coordenadas o rectangulares derechos si el pulgar de la mano derecha señala en la dirección del eje Z positivo y los demás dedos de la mano apuntan hacia los ejes X y Y positivos, como se muestra en la imagen, haciendo esta, haciendo esta posición con la mano. Aquí podemos ver que pues, el pulgar apunta hacia el eje Y positivo, este dedo apunta hacia el eje Z positivo y esta parte del brazo apunta hacia el eje Z o X positivo. Seguimos con el tema de componentes rectangulares de un vector. Las componentes rectangulares de un vector son los datos que conforman dicho vector. Para determinarlos es necesario tener un sistema de coordenadas, el cual generalmente es el plano cartesiano. La componente en X se puede encontrar fácilmente utilizando la relación del coseno y la componente en Y se puede encontrar fácilmente utilizando la relación del seno. Aquí se puede ver cómo se pueden colocar de diferentes maneras dentro del plano cartesiano, pues el vector y sus componentes. Aquí podemos ver una forma en la primera imagen y en la segunda imagen podemos ver otra forma y en la tercera podemos ver como si se hubiera invertido la primera forma. Ahora en vez de ir hacia arriba o hacia adelante van hacia abajo los vectores y los componentes. Representación de un vector cartesiano. Gráficamente, un vector se representa como una flecha ubicada en un eje de coordenadas. En esta flecha podemos identificar cada uno de los elementos que lo conforman y que estudiamos en el apartado anterior, además de algunos más. Antes de los vectores, Antes de ver los vectores, es importante recordar que el plano cartesiano está formado por dos ejes: eje de las abscisas, que es el eje X o el eje horizontal, y el eje de las ordenadas, que es el eje Y o el eje vertical. Se utilizan las direcciones positivas y J y K dentro de una representación cartesiana. Aquí podemos ver las partes de un vector, cómo es un vector, y podemos pues, ver las partes que ya hemos estudiado anteriormente, que es punto origen, punto extremo, recta, dirección, sentido y módulo. Magnitud de un vector cartesiano. Siempre es posible determinarlo si está expresado en forma vectorial cartesiana, como se presenta en la siguiente imagen. Aquí en la imagen podemos observar cómo está representada de forma vectorial cartesiana. ¿Cómo sabemos esto? Porque está más detalladamente, y además se utilizan la I, la J y la K. Ya con eso nos puede dar a entender que ya es una representación cartesiana, ya que tiene esas direcciones de forma cartesiana. Dirección de un vector cartesiano. Su orientación es definida por los ángulos coordenados de dirección alfa, beta y gamma. Aquí podemos ver un triángulo con cada uno de estos ángulos ya mencionados, que son alfa, beta y gamma, y sus respectivas fórmulas para calcular la dirección a la que van, que es coseno de alfa por el lado AX sobre el lado A, coseno de beta por el lado AY sobre el lado A, y coseno de gamma por el lado AZ y el lado A. Suma de vectores cartesianos. La suma y resta de vectores se realiza sumando o restando cada una de las componentes de cada uno y da como resultado otro vector. Y debemos de tener los mismos elementos dentro de cada vector para hacer o realizar la suma de vectores. Aquí tenemos que B1 es igual a X1 X1 Y1 y B2 es X2 Y2. B1 más Y más B2, X1 es igual a X1 Y1 más X2 Y2 y cada uno se suma con su respectivo elemento. O sea, no podemos sumar X1 con Y2 porque no son o no pertenecen a la misma familia. O no podemos sumar Y1 con X2 porque no son a la misma forma o la misma familia. Lo mismo pasa a la hora de hacerlo cartesianamente con
y J y K. No podemos sumar I con una J porque pues, no son lo mismo y no podemos sumar una J con una I porque no son lo mismo. Todo debe ser I con I, J con J y K con K. Y para finalizar, tenemos los problemas fundamentales pertenecientes a la página 51 del libro de estética, los cuales son los siguientes. Determine los ángulos directores coordenados de la fuerza. Exprese la fuerza como un vector cartesiano. Exprese la fuerza como un vector cartesiano nuevamente. Exprese la fuerza como un vector cartesiano. Exprese la fuerza como un vector cartesiano y determine la fuerza resultante que actúa sobre el gancho. Gracias por su atención.